tenía que jugar la vuelta. 14 de febrero, para que no se te olvide nunca que bueno, ya hace bachillerato en el Instituto Balborno, ya lo dijeron, abogado de Causar, trabajó en el imparcial 63 años, de 1922 a 1985. Pues este periódico fue fundado por Alejandro de Córdoba, David Vela y Porfirio Baja Córdoba. 1944, cuando mueren y matan a Alejandro Córdoba, agarra la batuta mi padre David Vela hasta el final. Un periódico en donde trabajan las mejores cabezas de la literatura guatemalteca, gentes como Martín Becker, Miguel Ángel Azul, naturalmente, Rafael Álvaro Martínez, Carlos Mérida, Carlos Guayos Espina, Alberto Velázquez y muchos más. Es también de recordar a Alfonso Campi, ¿se acuerdan? El autor del muñequito del Imparcial. Todos comprábamos el Imparcial y lo primero que íbamos a ver era la puntada de ese muñequito del Imparcial. Me acuerdo que cuando mi padre y la de Vela vieron el libro La Cosa, que fue uno de sus libros que se le dio por la Dirección de Bellas Artes, el muñequito decía: ayer le dieron la cosa a don David Vela. Así es. Bueno, ¿alguien quiere saber algo del Imparcial? Todo está en Sirma, en Antiguo Guatemala. Las máquinas, los periódicos, del primero hasta el último tomo. Es increíble lo que tiene Sirma. En 1944 participó solicitando a Jorge Vico su renuncia, lo que se logró. Que sus obras son muchas. Él a las 4:30, 5 de la mañana estaba sentado en su máquina de escribir, de las antiguas, y con 2 dedos escribía. Nunca utilizó los 10 dedos de la mano, pero sí eran un par de horas que escribía antes de sentarse a desayunar, de 4:30 a 6:30 por ahí. Entonces está el hermano Pedro, Acudia ante el espejo de su patria, biografía de la unidad, La Cosa, práctica maya, retórica de la posguerra, nuestro Belice, la marimba, temas mímicos, la imprenta y muchas más. No es para hacer aquí. Fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho y fue uno de los iniciadores del deporte del derecho y de los fundadores de la Universidad Popular aquí cerca. ¿Qué iba a decir? Hablaba nuestro amigo, nuestro presentador, que en realidad había cierto encontrón entre los estudiantes de Derecho y los estudiantes de Medicina, pero fue más grande lo que los unía que las diferencias. Después voy a hablar por qué quiero subrayar este pedacito y por qué ellos se juntaron para pensar la charla. Bueno, también fue fundador del Museo del Libro de Antigua, el libro antiguo y antiguo Guatemala. También hay que recordar que se levantó un monumento y ahí tal vez nos podrían ayudar los jóvenes a David Vela en la 15 calle y Avenida Reforma, monumento o busto, más bien dicho, que fue robado, era en bronce. Dicen que se recuperó, pero lamentablemente no se ha colocado nuevamente. Habría que pedirle a la municipalidad que se colocara ya en el estrado que ya está puesto. Hemos
perteneció a la generación de 1920 y es coautor de la charla. De José Castañeda quiero hablar también un poco, que no se habla mucho de él. Fue un musicólogo, director y compositor. Fundó la Orquesta Progresista, como decía aquí mi compañero, que más tarde llegó a ser la Orquesta Sinfónica Nacional. Y creó algo que se ha perdido. Yo tengo un volumen, solo uno. Creó lo que es la notación de la danza y la música en un conjunto. En lugar del pentagrama y su clave solo de fa, era un sexteto de líneas. En arriba estaba la música y abajo la danza. ¿Cómo se podía escribir? Naturalmente los medios comerciales no iban a permitir que Clara hacerle competencia a todas las máquinas de impresión, de todas las obras que había en el sistema de solfeo, y lo vieron y lo descartaron prácticamente. Pero un gran maestro. Incluso puso el bachillerato en el Conservatorio de Música para los estudiantes que quisieran llevar sus estudios superiores conjuntamente con los de música. Bueno, también fundador de la Asociación de Estudiantes Universitarios, como otros, ya las estrofas la tienen ahí. También quiero recordar a una seña Durán, Adrián Pinzalén y Rodilonda Santana, que fueron los que sacaron a luz el primer periódico de No nos tiempo. En la novela de Miguel Ángel Asturias, Viernes de Dolores, él se refiere a mi padre como el gato belga. Estas anécdotas para divertirnos. Es alguien que era verdaderamente olvidadísimo y descansado de la verdad. Una vez tuvimos una reunión en el Club Guatemala. Él tenía que ausentarse, pidió permiso, dijo: disculpen, tengo que irme antes, se quedó. Nos quedamos todos y él se fue. Ya cuando salimos todos juntos, una señora andaba locamente buscando su saco, que le habían perdido su saco y que su saco no aparecía y que su saco no estaba. Y se fue muy molesta, los pobres trabajadores del Club Guatemala también muy mal. Al día siguiente supimos que mi padre se había puesto el saco de la señora. Además era un saco de aquellos que no tenía cinturita y un vuelito así todavía. Y se había ido y había sido criticado en la otra reunión que tenía por entrar en esa forma. Pero así de destanteado era en muchas cosas. Yo me acuerdo la toma posesión de Inicio Cerezo, en realidad fue yendo al parque central con gente y todo. Yo tenía que trabajar ahí, hicieron una tarima y ahí tenía que bailar el ballet folclórico. Estábamos listos para la tarima, estaba llena de gente. Como estaba llena de gente, pues me acerqué a otro y dije: yo ya vengo aquí con los bailarines, pero para que vea la gente. Me dice: yo no puedo, a mí me tienen que dar órdenes para bajar a esa gente, estamos aquí, eso está fundido. Entonces dije: bueno, ¿quién le puede dar órdenes? El gran jefe, y el gran jefe está en el sótano del palacio. Me fui hasta el sótano del palacio, me encontré a un militar, algo rechoncho ahí. Digo: mire, por favor, le cuento mi historia, que yo tenía que cumplir y presentar la magia, pero que no había dónde, porque estaba llena de gente. ¿Y qué quiere de mí? Me dice: que me dé la orden para que desahocara a la gente. Mire, me dijo: Vinicio es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Usted consiga una orden de Vinicio y entonces yo conseguiré todo. Por supuesto que le dije: no eran mis manos en su casa
aquí no hay ninguna presentación de baile, estaba mi padre y dijo, vamos al palacio, ahí te encontramos conocidos, tomar una copita, y entramos, aquellos del día, no se podía caminar. Y estaba la mañana. Y como nos conocíamos, que trabajábamos juntos, saludé a los maquinistas y qué tal, cómo están y todo. Y me dice, Julita, ¿quiere que le toquemos algo? Dice, no sé, ya le tocaron todo. Eso que va a puntada, ¿verdad? Y en Guatemala encontró con un doctor. Estábamos hablando, era su cumpleaños, su número 80. Y se fue el doctor y le dijo, David, ¿cómo te miro de bien? ¿Qué haces para estar tan bien? ¿Saben qué hago? No ir a verlos a ustedes. Esas eran sus salidas que no les importaba decir. Pero los felicito por esta reunión, pero quiero pensar en algo, y aunque seamos pocos los que estamos, y yo lo veo así, escribiendo y pensando que no es momento de estar pensando y recordando, sino ni cuándo nacieron ni cuáles son sus anécdotas, sino que nos pongamos en esos corazones y en esas mentes y hagamos hoy la reunión, porque Guatemala siguió pasando por cientos de momentos iguales y va a seguir igual. Y no podemos seguir en esa forma. Yo ya estoy grande, ya he hecho algunas luchas, pero sí, no pensemos en qué hizo, cuándo nació, cómo estuvo. Nosotros guatemaltecos tenemos que luchar porque haya una honradez en todo, tanto en las instituciones privadas como en las instituciones públicas. Que no haya esos robos descarados de las instituciones, esas relaciones internacionales muy turbias, y que levantarnos verdaderamente. Hoy, todos los sectores de la universidad, todas las facultades juntos, aquí mismo, una sesión de todos saber qué se puede hacer. Hoy nos dieron un ejemplo de oportunidad, pero nosotros estamos durmiendo. Yo, pues, desgraciadamente ya estoy entrada en años, no tendré muchas fuerzas para hacerlo, pero sí yo lo veo. Movimientos al revés. Veo hasta unas arcadas divididas. Desde el sector a gremios, no digamos que a unido como otras universidades y otros sectores públicos y privados. Entonces yo creo que esto debiera ser el propósito, la conciencia, la lucha, la finalidad que se propusieron en ese entonces esos estudiantes de medicina y leyes, tomar eso para crear algo nuevo. Somos muy timorados, no nos hemos pronunciado, no hemos exigido el respeto, el cumplimiento de todo, de las garantías constitucionales, de los pactos internacionales, de lo que nos dicta en el interior de la República, de lo que nos dicta en el interior de nuestras mentes,
Y nada, le agradezco la invitación por haberme dado aquí, pero creo que vale la pena no solo recordar quién fue, cuándo nacieron, qué obras hicieron, sino qué vamos a hacer nosotros. Muchas gracias. La división pues no es secreto a voces, se está tratando siempre de unificar, se está tratando siempre de buscar algunas alternativas que como estudiantes en bloque podamos actuar. Lo hemos hecho durante mucho tiempo. No se ha podido en sí, hemos perdido mucha comunicación, pero creo que la invitación de la maestra Julia Vela es más que certera y muy acertada en cuanto a su opinión respecto a lo que se vive en la actualidad. Bueno, muy agradecido, maestra, por sus palabras tan bonitas. Yo le preguntaba a usted, tras micrófono, diríamos por ahí, si usted había conocido a los creadores de la chalana. Obviamente sabemos que eran grandes amigos. Usted dijo una cosa muy bonita y hasta el mismo libro de Miguel Ángel Aturia menciona, el libro de Sordo Barnoya lo dice, de que a saber por qué motivo, dice Barnoya, durante 1922 los estudiantes de medicina se encontraban peleando por los derechos. Él mismo dice que al momento de que se comienza a tocar acá la chalana, pues se funde en un abrazo y entre saliva, mocos y babas, dice, se funden demostrando así un gesto de cordialidad y de amor entre amigos y entre estudiantes sancarlistas. Recordemos que en 1922 solo estaba medicina, derecho, farmacia y tímidamente ingeniería, aunque ingeniería no participó en la creación de este canto de oro. Le pregunto, maestra, lo que le preguntaba tras bambalinas, dirían los muchachos teatreros. ¿Usted conoció a los amigos de su papá? ¿Conoció a alguno de ellos? ¿Cómo eran? ¿Cómo se comportaban esas reuniones, esas tertulias con su papá? ¿Cómo eran, maestra? Bueno, pues sí, claro, conocí a varios, sobre todo Barnoya y Asturias. Asturias vivía a una cuadra y media de donde yo vivía, en la zona 1, un tiempo. Ahí vivía con la Mencha Amado, su esposa guatemalteca. Y más borrachito todo el tiempo. Por la pero se armaban unas tertulias tan lindas, reuniones que se hacían entre ellos mismos, sobre todo la gente Barnoya, bueno, que es ella misma, y Asturias, y más que nada mi madre, más que mi padre, mi madre, que es Margarita de Rubio, que también fue escritora, pero se juntaban a platicar todas las noches, casi todas las noches, y hablaban de poesía, creaban, soñaban con cosas nuevas y formaban nuevas instituciones, nuevos grupos, nuevas revistas, se alimentaban unos con otros para seguir adelante. Pues siempre muy agradable. Otros que también se conocieron, que los conoció, fue mi hermano, la hermana Manuel José Arce. Manuel José Arce, que somos hermanos de madre. Y se jugaban pasadas muy especiales. Otra pasada fue una vez
se llamó al esposo ¿cómo se llama? Nuestro doctor, urólogo, Rafael, y llama a su mujer y le dice, mira, acabo de ver a tu marido, como siempre iban a parar al bote o a algún lado, iba escoltado por 2 orejas en la calle. Ay, pues sí, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué hizo? El chefe, ¿qué hizo? Ya hasta después ya dijo, no, pues son 2 orejotas. El chefe era muy rico, pero se hacían jugadas muy buenas y también uno inspiraba al otro a hacer cosas por Guatemala o fundar cosas buenas. No puedo hablar mucho más de ello, yo era muy pequeña cuando ya asistía, yo tenía 6, 7 años cuando asistía a las reuniones de mi madre con Alberto Velázquez, con Miguel Ángel Asturias y todo. Después ya lo conocí, ya incluso estuve hospedada con él cuando él fue embajador de Guatemala en Francia. Y él me ayudó mucho con Manuel José cuando Manuel José se fue a Francia y murió allá, ¿verdad? Pero eso es lo poco que puedo decir. Pero muy interesante porque de veras las anécdotas que sabemos que tuvieron que haber vivido, ¿verdad? Siempre, cuando le hemos hecho la pregunta, digamos, a algunos de los descendientes de los personajes, por ejemplo, Sandino Asturias nos contaba la otra vez un perfil que nunca nos imaginamos de Miguel Ángel Asturias. Él nos contaba de que cuando él visitaba a su abuelo en París, Miguel Ángel Asturias se convertía en un dulce abuelito que iba a caminar y iba a comprar helados. Y todos tenemos la figura de alguien muy serio, etc. Entonces Sandino, recuerdo que la mirada como que se trasladaba en el tiempo y nos decía, no, mi abuelo venía, mi papá me regañaba y decía, ven, vamos a comprar un helado y se lo va a dar. Esa parte dulce, esa parte bonita de nuestros personajes, pues que siempre va a ser especial. El mismo contaba el doctor José Barnoya respecto a la Chinche Barnoya, su papá, decía que era un tipo pues, muy estricto, pero sin embargo muy claro políticamente hablando. Una vez el doctor nos contó que cuando José, el hijo, hizo la primera comunión, él era acólito de la iglesia de Santa Rosa, en la zona 1, porque vivía enfrente. Entonces dice que vino él, dice que llevaron el pastel que José, solo digamos de curiosidad, agarró el pastel, porque el padre le había dicho que no podían comer 1 hora antes para poder comunión. Entonces me dice, cuando yo vi el pastel, mi curiosidad fue meterle el dedo al pastel y lo probé, pero su papá lo vio. Dice que el papá le metió una regañada porque dijo que el padre le había dicho que tenía que ayunar 1 hora antes. O sea, son situaciones que de los personajes que hoy estamos pues recordando, creadores del himno de guerra estudiantil San Carlista La Charana, que quizás en ningún libro vamos a encontrar. Vamos a encontrar la representación de ellos de otra manera. Sí, en cuanto a Miguel Ángel Asturias, quiero agregar algo. Una vez que estábamos yo pequeñita, y lo guardo, ahí lo tengo, con su puño y letra, hizo. Y después se conoció su poema Dar, que dice así, dar es amar, dar prodigiosamente, por cada gota de agua derramada un torrente. Fuimos hechos así, hechos para botar las semillas del espíritu y estrellas en el mar. Ya que no agote, Señor, su provisión, y a que desastre vida una fuerza vacía está en el corazón. Este poema lo hizo cuando estábamos sentados y reunidos. Yo tenía un libro de recuerdos y me dijo, venga, aquí voy a hacerlo, quitando que el poema original lo tengo yo en un libro de recuerdos
firmado y todo por Miguel Ángel Asturias. Y naturalmente me gusta decirlo porque decían eso, platicaban eso, ¿qué es el amor para ti? ¿Qué es el amor estar? Y entonces ahí empezaban ellos a crear sus obras. Pero, interrumpí. No, o sea, qué bonita la historia. Y se lo sabe, maestro. Yo Miguel Ángel, usted también se lo sabe, qué bonito. No, qué bonito, les digo. Pues esta tarde, amigos, estamos hablando acá con la arquitecta Julia Vera, ella es hija de David Delgado de la Salvatierra, uno de los creadores y autores del himno de guerra estudiantil, llamado popularmente La Charana, que por cierto, hoy, 7 de abril, está cumpliendo 103 años. Estamos exactamente en el lugar donde hace 103 años los estudiantes nos dieron la buena nueva. Habemos Chalana, que en aquel tiempo. Y seguramente, pues, así como han pasado 107 años, es un himno, es un canto, el cual nos recuerda tantas cosas. Barnoya dice en el libro, jornadas de alegría, de tristeza, jornadas de desesperación. Para los que somos sancarlistas, los que hemos aprendido a amar la huelga de Dolores, independientemente de lo que la huelga se dice o de lo que se habla de la huelga, pues estamos convencidos que la Charana es un caso que nos llena de ilusión, de alegría, de reflexión. Usted creo que sabe que la Charana es una historia de Guatemala de hace 107 años. Habla de conservadores, de liberales, habla del golpe de Estado del 5 de diciembre de 1921, que está reflejado en aquel cuadro, por ejemplo. Es decir, sigue siendo tan vigente en la actualidad. No ha cambiado mucho, quizá la terminología sí, pero la expresión del hilo conductor histórico que el himno conocido como Charana aborda, pues sigue siendo. Maestra, algo que nos quiera contar acerca de su papá, porque la verdad estamos animadísimos, estamos contentos. Una anécdota, cuéntenos, ¿de dónde vivía? Yo le cuento, yo vivo por el Parque Morazán, y yo le preguntaba hace rato, hay una calle que un día caminando con mis hijas y con mis perritos, dice, calle La Rimpera. Hasta me paré, tomé fotos, digo, ¿dónde va a ir el maestro? Le doy las casas del Nacionador. Es por ahí, ¿verdad, maestro? Sí, definitivamente es la cuadra y media del parque. Y el nombre de la calle David Vela lo puso a la razón y convocó a las personas, había periodistas y naturalmente a mi padre estaba haciendo el homenaje de poner su nombre en una calle, ¿verdad? Y después el señor Jesús hizo su presentación, le dice, bueno, don David, ¿qué nos va a decir usted? Se queda viendo como siempre era, decía como que tartamudeaba, a veces dice, pues, yo no sé cómo ustedes me dejan la cara. Eso fue su gran participación. Pero ahí está, y ahí sí vivía. Y durante la época de director del Imparcial, o sea, quizás yo no tuve a gusto bien pues recordar el Imparcial. Yo recuerdo que en mi casa pues mi abuelo pues compraba un periódico y seguramente el Imparcial. Tengo un amigo, un famoso dibujante de caricatura que hizo su tesis respecto a ciertos íconos de los periódicos, y él hizo la investigación respecto al muñequito del Imparcial, que así lo conocimos todos, ¿verdad? El muñequito del Imparcial. Tuvo su auge, tuvo su participación, y sabemos la calidad de material que tenía el Imparcial. Usted mencionaba que había algunos escritores que eran parte del grupo de editorialistas, de los escritores del periódico Maestro. Así es, se reunían temprano en la edición para editar y muchos llevaban ideas sobre qué podía representar ese día el muñequito del Imparcial. Y generalmente mi padre escogía, porque había ciertas puntadas de muchos, incluso trabajadores de allí que eran guiados. Entonces, no podemos hablar de un escritor del muñequito del Imparcial, porque todos
pelado flaco que se habían encontrado en esos momentos. Era muy alegre. Parte de la historia importante, bueno, la maestra decía que ella quería que se hiciera, pues, aparte de ser una tertulia, que pues, conversáramos, ¿verdad? En este momento yo le pregunto al público, algo que usted quiera preguntar a la maestra. Tenemos aquí a la arquitecta Julia Vela, pues, aparte de ser con un amplio currículum vitae increíble, yo le repito, yo la conocí cuando era directora del Ballet del Linguat, y me imagino que ha tenido unos recuerdos maravillosos del Ballet del Linguat, maestra, porque si alguna vez vieron ustedes al ballet en la época que la maestra dirigía el ballet, Dios mío, es que era impresionante. Era como que uno se sentía orgulloso de ser parte de este país, o sea, ver el ballet del Linguat. Sigue siendo bueno, pero durante la administración de la maestra Julia Vela, pues, no digamos, ¿verdad? Pues independientemente de ella, pues como profesional, pues estamos acá también rindiéndole pues un pequeño reconocimiento a su papá, David Alcopeira Salvatierra, uno de los creadores de la charla. Si algún Julio quisiera preguntarle a la maestra para hacer un poco más ameno este diálogo, pues queda completamente, o compartir y participar desde la maestra, pues nosotros le damos la libertad completa de que pues hacer alguna pregunta. Esteban. Por el micrófono. Sí, para que nos quede grabado. Buenas tardes a todos. Realmente un placer poder estar con alguien que, más que vivir a la sombra de una figura tan representativa como lo constituyó el gran David Vela, usted ha hecho su propia historia. Y eso es parte también de ese legado académico que esa gran generación nos dejó. Y qué mejor que eso. Eso es lo brillante realmente de todo eso, así que como no. ¿Cree usted que, o en algún momento su papá le dijo que nunca se hubiera imaginado lo trascendental, lo grande que iba a constituir el escribir la chalana? Si en algún momento él se lo dijo, mira, nunca imaginé que esto llegara a pasar ahí. Y otra pregunta es, en algún momento él le habló de las generaciones posteriores a la de él en cuanto a la huelga, si de repente, no sé, con los 40 él decía, oh, no me gusta la huelga, o me encanta cómo ha crecido, ¿verdad? Si en algún momento escuchó algún comentario. Muchas gracias desde ya. No, precisamente él nunca pensó que iba a tener tan agua. Cuando se estrenaron aquí en el cuartito de al lado, no pensó. Después, con las otras expresiones primarias que resultaron en los años posteriores, hubo en parte complacencia y en parte un poco de disgusto. Definitivamente porque a veces se volvió poco circo lo que tenía que ser una convicción, que aunque se representara jocosamente, llevaba un puñetazo fuerte. Eso tuvo las dos. Muchas veces cuando yo estaba en el Centro Cultural Universitario preparaban ahí las carrozas y todo, y mi padre desfiló algunos fotograferos, de hecho con las planas y etcétera, pero sí había una alegría y una tristeza también en sus rostros, porque yo veo que sentía que se estaba perdiendo el tiempo, que no se estaba señalando, que no habían agarrado el fondo de lo que había. Voy a hablar algo a propósito del ballet folclórico de Iguala. Yo estaba leyendo el reglamento de Iguala y ahí decía, es obligación del Iguala formar grupos de danza que tal cosa y tal otra. Y ahí fue donde hice el proyecto y se lo presenté al arquitecto Julio Fonseca, que era el director. Y él me dijo, bueno, Julia, hagámoslo.
Y ahí empezó el ballet folclórico de Guanajuato. De las coreografías que yo monté, se ha perdido un 20%, 30%, y ahí les tengo la triste noticia que desde que me fui, no ha habido ninguna otra coreografía nueva, ni una más. Están muy ocupados haciendo presentaciones en todos lados porque lo agarraron como un comercio, una forma de quedar bien con esta institución, con estos turistas, con estas cosas, pero se perdió la profundidad de lo que era crear el ballet folclórico de Guanajuato. Sí me duele un poco pero no vimos ahora aquí igual, perdón. No, pero es parte de la historia. Los que vimos el ballet podemos dar fe de lo maravilloso que era. Vente para acá, Sergio, por favor. Gracias por contestar. Y gracias. Su majestad. Compañeros, buenas tardes. Qué bueno verlos por acá. Ese es el espíritu de los bolivianos. Arquitecta, yo conocí a la arquitecta cuando era directora del Centro Cultural Universitario. Quiero decirles a todos que después de haber ganado la Chabela de Oro con tortilla con sal, la arquitecta Julia Vela invitó a los grupos de teatro y nos dijo: vénganse al Paraninfo. Y nos fuimos al Paraninfo todos los grupos. Y eso nos costó que el honorable comité confundiera las cosas y nos expulsaran. Después de haber ganado Chabela de Oro, tortilla con sal no pudo ni poner un pie en la velada. Pero eso dio paso a que de ahí surgiera la epopea de las Indias Españolas. Gracias por hacernos parte también de organizar el Golón Pan. Y les cuento adicionalmente, yo no sabía la relación que usted tenía con David Vela, hasta años después lo supe, pero en esa época estábamos. Lo que sí les puedo asegurar es que el apellido y esa rebeldía la llevaba puesta. Para un festival de la municipalidad consiguió que Pedro Colán hablara en el Parque Concordia y hasta me sugirió qué poema recitara. Y necia llevó al Canchito al parque y me dan el micrófono a mí, saludé al Canchito como se debía. Gracias por todo. La verdad es que todos quisiéramos saber qué pasaba en la mente de David Vela cuando tenía escasos 20 y tantos años y se puso a escribir. Él sí estaba aquí encerrado. Solamente 2 de los actores estaban encerrados. El resto, pues Miguel Ángel Asturias vino tarde, pese que tenía bicicleta. Y digo pese que tenía bicicleta porque es como que digamos ahora quien tenga carro, ¿verdad? Pero realmente son de las cosas que yo le he tratado de decir a todos los compañeros. Hay que ser rebeldes a los 21, 22, 23 y seguir con esa edad y no dejarla nunca. Y eso es también lo que yo vi con la arquitecta siendo autoridad universitaria. Nos alentó, nos ayudaba. Gracias arquitecta, porque ese centro cultural de verdad se llenó de vida con su idea de darle la sede a los grupos culturales. Pero como es de la Chalana, quiero hacerle Mire, usted cuando leyó la letra, cuando supo que su papá la había escrito, ¿qué sentía? No le daban ganas de hacer la estrofa que faltaba, no le daban ganas de pronto de adicionarle algo. No sé, es que fíjese que yo me atreví a darle esta letra de la Chalana a un turista. Y le dije, mirá lo que sacamos en la huelga, le dije. Y se puso a leerla. Vos, qué buena letra, dijo. Esto lo van a cantar en eso que llaman la huelga. Agarrale, mira, está nítido para estos tiempos. Después le conté que tenía más de 100 años. Es solo para que veamos lo que podemos hacer hoy y que trasciende. Esas ideas de esos 4 patojos, porque así es, eran 4 patojos, siguen vivas, ¿verdad? Y solo le puedo decir a los herederos, gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias, pero
quiero que me respondas si no tiene la inquietud de escribir. Y les cuento que es una magnífica anfitriona. Allá en la zona 7, cuando uno lo recibía, pues la pasaba uno muy bien en su casa también. Gracias. Y le voy a regalar la revista. Ahí está. Igual tenemos. Acá tenemos Escribí. 10 años llevaste con ¿cuántos años llevas con Oculá? 11 años. Sergio dedica a Oculá y siempre traemos información importante. Lo de trae historia de derecho para las plantas. Sí, miren, la primera carroza, la primera palo, turnos, habla de todo un poco. Tiene columnistas también, no de la calidad imparcial de aquellos años, pero algunos hemos escrito. Escribe Esteban, pero eso Sigándome a cagarse en voz, no, pero ahí va. y le resalta sobre la web. Bueno, pues felicitaciones. Y esta noche fue muy especial. Y lo felicito por todo lo que hizo, pues fue un festival histórico. Y la Universidad de San Carlos lo recibía a nuestro Robert Arzúa y el parque. Caminó en la Sexta Avenida, haciéndole desdenes a todos. Estaba la gente, estaba nuestro voz, el que murió, el gran cantante y el gran barítono. Bueno, todos estaban organizados alrededor de la Sexta Avenida y él pasó sin hacerle caso. Y llegó a donde terminaba, que eran las estudiantinas de la San Carlos. Llegó y solo se sentó en un pedacito, decía que está ahí, y se vuelve a ir, ¿verdad? Y dice, menos mal que te vas, que te sacamos de justicia. Pero bueno, en Julia, yo hubiera, yo lo cambié porque eso no se hace. Así como a nosotros ya se lo había hecho a todos los grupos en el camino que había que pasar de la letra. Pero hay que seguir luchando. Yo he luchado por mucho. Incluso cuando fue la presencia de cuando mataron a Meme y después nos hicieron bailar Ixinche. Yo pedí un minuto de silencio a la memoria de Manuel. Lucas se revolvió en sus días y estaba por no sabía la gente sin pararse, sentarse, revolverse, porque él se sentó y se aplastó más que nada en sus días. Y eso pues lo que me ganó es que fuera a parar al bote, como dicen ustedes. Y posiblemente venían otras consecuencias. Pero lo estoy contando porque fue precisamente mi padre quien me fue a sacar. Y a decirles, miren, no sean estúpidos. Tenemos a toda la prensa porque habían llamado a la suerte de París, el New York Times, Miami, era de todos. Y ustedes no pueden sacrificar a una persona que la acaban de ver todos en el mundo. Pero viene a que sí heredé de él. Y tengo una foto que se me olvidó traer al lado de eso dice precisamente a mi hija que heredó de mí posesionarse. Ahora me hablaron de hablar de la historia, pero tenía que salir.
diciéndole, señores, no es solo la historia, hagamos algo juntos. Ya no tengo tantas fuerzas, no tengo tantas fuerzas, pero aún así, ahí estaré presente. Porque eso es la fuerza de valores, estar presentes, estar activos, estar presentes en estos momentos. En todos los momentos hay problemas. Entonces hay que agarrar esos momentos, agarrar esos problemas. Aquí y en todos los países hay problemas, pero sí, lo que nos toca, creo que nos debe tocar, y no solamente sentarnos a cuidar al niño que nació hace más de 100 años. Bueno, pero muchas gracias. Diga, maestro. Buenas tardes, para mí es un honor conocer. Pues yo solo tengo una anécdota que me invitaron a ir a la oración
de todos los dolores de la escuela de historia. Bueno, como aquí estamos hablando del campo de guerra, pero una cosa va a dudar como otra. Lo que decía la arquitecta no es cierto. Nosotros recordamos lo que hicieron los grandes, lo que nos abrió brecha a todos nosotros, porque sin ellos no existimos nosotros. Esa fue una brecha que fue con alegría, que fue con lágrimas y se fue tejiendo entre los hilos políticos con dolor, porque no nos podemos olvidar de eso ninguno de nosotros. Pero hoy en día, la huelga de Dolores tiene un dolor más grande, la indiferencia, que hay demasiado grupo y nos estamos tirando hasta las caras unos con otros. No hay unificación. Todos dicen, yo tengo la verdad absoluta. Yo soy poseedor de aquello que ni siquiera debemos ser. Ese es el pensar la verdad. Tenemos un honorable comité de huelga, que seamos sinceros. No ha movido un dedo para alzar la mano y decir que el presidente universitario está haciendo el guión de los papeles. No lo ha hecho. Y los pocos que hemos alzado la voz nos han aislado y en nuestro caso nos han seguido. Porque nosotros hicimos un boletín, pero no un boletín de TikTok ni de memes, sino que un boletín donde se le dijo la verdad. A nuestra casa de estudios, que es la escuela de historia, porque tiene muchos males, pero sobre todo al estudiante universitario, al que se queda callado, al que sufre las aulas, a los que somos de pie, a los que no están organizados. Y usted tiene esa razón. Nuestras glorias antiguas nos sirven para seguir abriendo ese camino, esa brecha. Eso nos sirve. Pero tenemos reyes feos que se han convertido, sin insultar a nadie, en cuentachistes. Después deberían poner un lugarcito para contar chistes. Porque ellos son los más obligados en dar un discurso que llama la atención al pueblo, pero especialmente al sancarlista. Porque muchos lo dicen borrachos, vagos y todo un séquito de cosas. Pero estos borrachos y estos vagos, en mi caso, tengo 3 carreras universitarias. Y en mis filas hay ingenieros, tengo 2 ingenieros dentro de mi gente, tengo 4 profesionales ya de otras carreras. Entonces uno dice, no somos vagos. Somos gente que entramos a un movimiento por tratar de hacer algo. Y claro, la chalana para nosotros, ¿qué representa? Ese diésel, esa gasolina que nos da para seguir luchando. La lucha estudiantil se hace desde cualquier espacio. Media vez la lucha estudiantil sea genuina y con valores. Eso es huelga de dolores. Huelga de dolores no simplemente es las comparsas, los reyes feos, el canto. Es el valor y la conciencia social de cada uno de nosotros. Pero no una conciencia con intereses políticos, estudiantiles, sociales, y tampoco por aquel que quiera subir a ser maestro o docente dentro de la Universidad de San Carlos. Eso no es huelga de dolores. Eso es vender un movimiento. Bajo de agua, pero vender un movimiento. Y usted fue muy claro ahorita. Y su lucha es la lucha de su papá. Y es la lucha de todos los que nos abrieron brecha y los que vienen detrás de nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los presentes esta maravillosa tarde en la cual pudimos compartir algunos criterios relacionados con la chalana y la vida de Gato Vela. Agradecemos a la arquitecta Julia Vela por estar con nosotros. Qué honor, maestra, realmente. Pues creo que la admiración hacia usted pues ha crecido, que muchos ya le teníamos durante mucho tiempo, y sobre todo pues recordamos hoy con el respeto y el merecimiento de siempre a aquellos muchachos que hace 103 años, pues 103 años decidieron escribir un canto de guerra que se ha convertido pues en inmortal. Realmente los que amamos a la U, los que amamos la chalana, los que amamos la Dolores, pues sabemos quiénes somos, sabemos dónde estamos y sabemos por qué hacemos huelga. Y como diría el gran la Chinche Barroya, la huelga tiene que darle palo al que
haciendo las cosas mal. Y ese es el mensaje final de la huelga. Esto dicho por el gran José Báez. Feliz tarde, muchas gracias. Los invitamos a salir ahí al patio con los acordes de mi querida Ligia Lima. Vamos a cantar la chalana. Gracias, feliz tarde. Vamos a entregarnos. Ok. Por favor, compañeros. Muy buenas tardes. Se me ha sido encargado darle este pequeño reconocimiento a usted de parte del USAC, el cual dice lo siguiente: Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Extensión Universitaria, Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, MUSAC, otorgan el presente reconocimiento a Maestra Julia Vela por su valiosa participación en el conversatorio y en 1922 nació la chalana, integrado a la exposición Revalorando lo Nuestro, en conmemoración de los 103 años de creación del canto de guerra estudiantil. Hermano, la licenciada Carolina Castilla Cáceres, coordinadora del MUSAC, y Sonia Elizabeth Alfaro, productora del MUSAC. ¿Licenciada? Mejor sube tú porque la maestra. Aquí te puedes subir. Muchas gracias. Ligia, por favor. Olivia. ¡Bravo! Bien, pues dicen que hay que reconocerlos a todos y hay también organizaciones que trascienden. Y una de ellas en este acto es el honorable subcomité de la Escuela de Historia. Así es que un representante del honorable subcomité, como fue en Chiripa, ya sabe por qué me dicen así, a mí también me decían así en la escuela. Ya nos dimos cuenta. Y yo un mensaje, miren, generacionalmente con Grillo pues somos contemporáneos, con algunos de ustedes ya no, pero si hay 10 puntos en la agenda y en uno coincidimos, unámonos en ese punto. En nosotros 9 vamos a tener tiempo de buscar puntos de convergencia. Si todos estamos hoy para rescatar la autonomía, rescatémosla. Y eso se lo digo yo, porque yo he escuchado a lo largo de esta huelga de dolores que me la he vuelto a vivir, gritos, pero en las urnas de las últimas elecciones no veo esos gritos. Podemos estar gritando en la universidad, pero donde se reflejó realmente si queremos o no queremos autonomía es en la voluntad política. Y quienes están votando nos están diciendo que por un pelito apenas vamos ganando 2 espacios y ellos van ganando 6. Así vamos en este momento. Para rescatar la autonomía tenemos que unirnos, profesionales, estudiantes de escuelas y facultades. Así es que si en ese punto coincidimos, unamos fuerzas, compañeros. Muy bien, ya el subcomité, el diploma corresponde a que nos ayudaron a organizar la actividad. Así que gracias a todos. Vamos a cantar la chalana, pues. ¿Quién no tiene letra?